Pero aquellos que tienen Biblia pueden buscar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer una parte del capítulo 1. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo alrededor del año 60, 62 después de Cristo, estando preso. Y comienza desde el versículo 1, si quieren, diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y desde el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo ese capítulo ha dado vueltas en mi cabeza durante estos días, y más lo leía, más cosas encontraba acerca de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas semanas, hoy, el otro domingo y el otro, vamos a estar conociendo un poco más a la persona de Dios. Hoy vamos a empezar con Dios Padre. Ustedes saben que esto es parte de la doctrina que nosotros creemos, que creemos en un Dios que es uno, pero que también es tres, que es Dios Padre. ¿Quién más está ahí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es el mismo Dios, pero es tres personas también. Hoy vamos a estudiar acerca de Dios Padre. El domingo que viene, si Dios quiere, hablaremos de Dios Hijo y después de Dios Espíritu Santo. Pero cuando yo pienso en Padre, ¿no? En el significado de la palabra Padre, me pregunto qué quiere decir Padre o qué es ser Padre. Me puedo preguntar en qué es ser un buen padre o qué es ser un mal padre, o si hay alguna influencia de ser un buen padre o un mal padre en la vida de las personas. Me puedo preguntar si ustedes tuvieron algún buen padre o si tuvieron alguna falencia, alguna necesidad, algún vacío en ese sentido. O muchos de los que estamos acá quizá hemos tenido o han tenido en ese caso, algún padre hostil o violento o quizá ausente. Quizá han sido abandonados o hay rechazo en la mirada de nosotros como hijos. Yo le pedí a Tami que nos cuente el testimonio, no le voy a decir que pasé, pero rápidamente algo que me impactó cuando la conocí, cuando charlamos, es que ella conoció a su papá a los 15 años, porque había sido abandonada por su padre y criada por su madre. Y lo buscó por su cuenta, quizá como un juego con alguna amiga. Lo buscó hasta que lo encontró. Y bueno, y quiso empezar una relación que lamentablemente no se dio del todo. ¿Cómo uno puede tener un hijo? ¿Y qué es lo que me hace padre? Según el significado, padre, la significancia de la palabra padre es el origen, es la fuente. Uno puede decir, bueno, padre es aquel que puso la semillita para que un hijo naciera. Pero es raro eso, ¿no? Es raro porque todos sabemos que
que no es padre aquel que hace un hijo, que tiene un hijo, sino aquel que está presente, aquel que da amor, aquel que ama, que tutela, que enseña, que discipula. Aún sin saberlo, con errores, uno puede ser o intentar ser un buen padre. A mí me tocó acompañar a Tami con Elías desde pequeño. Poder tratar de ser una buena influencia para ellos. Hoy tenemos ya 3 en total. Y yo me lo pregunto casi a diario, Señor, ¿cómo hago para ser un buen padre? No me sale. Le he dicho, Señor, me declaro incompetente porque no sé ser un buen padre. No lo sé, no me sale, no. Tengo dudas, preguntas. Más cuando son adolescentes. ¿Alguno tiene hijos adolescentes? Acá levante la mano. Dios los bendiga, les dé doble unción del Espíritu Santo sobre ustedes. Vamos a darle un aplauso a los papás de adolescentes porque Dios los bendiga, amados. Hay estudios que revelan que hay una conexión entre no tener padre y la delincuencia juvenil. Se ha estudiado un montón de casos en los que hay una conexión. No quiere decir eso que yo si no tuve un padre presente o mi padre andaba por ahí o era un tiro al aire, yo tenga que ser necesariamente un delincuente, ¿no? No es así. Pero sí se ha visto que hay como cierto patrón, una tendencia, cuando se ha entrevistado y analizado a los delincuentes juveniles que han robado, que han violado, que han matado, que la mayoría de ellos tenía padres ausentes. Y la mayoría de ellos, mucho más, en mayor número, habían tenido padres hostiles, violentos, con ellos, con sus hermanos, con sus madres. Generaban climas de violencia en casa. Eso provocaba y provocó en ellos tal resentimiento, tal dolor, que los terminaba destruyendo y haciendo no valorar la vida, ni la de ellos ni la de los otros. Y terminaron muchos de ellos matando. Por eso, qué importante es tener un padre presente y conocer a Dios como Padre. Ahora, si mi mirada de Dios como Padre está distorsionada por esto mismo, quizá porque no tuve un buen padre y el ejemplo, la mirada que tengo cuando me dicen, bueno, Dios es nuestro papá. Yo le puedo decir a ella, ¿cómo se llama? Olivia. Yo le digo a Olivia, bueno, Dios es nuestro papá, es nuestro Padre, nos ama. Y si ella, bueno, tiene esa conexión con papá, como lo abraza ahí cuando tiene miedo, cuando tiene vergüenza, como cuando una hija viene a un padre para cobijarse, bueno, va a entender de qué le hablo. Pero si ese padre era alguien violento o abusó, la mirada puede estar distorsionada. Y eso hace que de pronto cuando, por más que haya una realidad que dice que Dios es Padre y que Dios es bueno y que Dios no cambia y que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo y nos eligió y nos envió a Jesucristo para salvarnos y nos selló con el Espíritu Santo y todas las cosas que hoy vamos a estudiar y que entendemos que son verdad, hacen que cuando viene el enemigo a mi mente me distraiga y no me permita que esta realidad espiritual de que Dios es bueno se haga una base en mi vida. Y de pronto yo tenga pensamientos como por ejemplo, Dios no me puede ya perdonar más. Ya la he embarrado tanto que ya quizá no tenga otra oportunidad. O quizá vengan pensamientos a mi mente diciendo que ya no voy a cambiar más, que el milagro que tanto esperaba ya no va a venir. Y hay una mirada distorsionada de
de lo que Dios es realmente en mi mente. Y el enemigo lo sabe y tiende a destruirme, a desanimarme, a desviarme, a hacerme abandonar el cuerpo de Cristo. Porque me va a hacer sentir culpable muchas veces. Me va a hacer sentir que esto no funciona. Esto no es para mí. Por eso es tan importante cómo es mi mirada acerca de Dios. Fíjense algún ejemplo. El hijo mayor del hermano pródigo. Al revés lo dije, ¿no? El hermano mayor del hijo pródigo. ¿Cómo veía él a su padre? ¿Cómo lo veía? Como un amo. Yo te sirvo todos los días y nunca comimos un corderito. Y este viene, se gastó toda la plata y viene ahora y vos le haces una fiesta. Amargura, porque su mirada acerca de su padre era una mirada de servicio, de tener que servir para ganarme con mi mérito algo, con mi propia fuerza. Entonces cuando no lo recibo, cuando otro lo recibe, por gracia yo me incomodo y me siento triste, porque esos pensamientos y esos sentimientos son del ser humano, el egoísmo, la maldad están en nosotros. Entonces, cuando mi mirada acerca del Padre es del servicio y la única conexión que tengo con Él es de servirle y no tengo esa intimidad con Él, voy a estar frustrado y no voy a querer formar parte de la fiesta y me voy a quedar fuera de la casa. No mucho más lejos estaba el hijo menor que se había gastado todo y miraba a su padre como un sponsor, como alguien que le debía, y andaba como esa gente, vieron que dicen esa frase repetida como a mí me corresponde, yo lo hago porque a mí me corresponde, me tienen que dar esto y lo otro y aquello, a mí me deben, ¿no? Son esas personas que andan reclamándole al mundo lo que el mundo les debe. Ese hijo pródigo se acercó a su padre y le dijo, vos me tenés que dar todo, porque es mi herencia, y aún estando vivo se la pidió. Otro caso es el de los talentos. ¿Se acuerdan cuando aquel dueño de los talentos dio a algunos para que administren? Cuando le dio a uno un solo talento para que lo administre, él se acercó al tiempo, y cuando el dueño del talento quería ver qué había hecho con ese dinero, cómo lo había invertido, recuerdan que él le dijo, como sé que eras un hombre duro, como sé que eras alguien que recoge donde no sembró, tuve miedo y escondí ese talento debajo de la tierra. Y acá ahora lo desenterré y acá te lo traje. Su mirada acerca de Dios era una mirada de un Dios malo que estaba ahí esperando para castigarnos. ¿Y cuántas veces yo he tenido esa mirada que me apartaba de Dios vez tras vez? De un Dios esperando que me equivoque para largar el latigazo. Por eso es importante que en esta mañana podamos ver qué dice la Escritura acerca de Dios. Hemos visto que Dios es bueno porque dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará lo que ustedes le pidan? Porque Él es Dios bueno. Un Dios que nunca cambia. Para nosotros, sin embargo, dice 1 Corintios, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y rápidamente, pero me gustaría que meditemos en lo que leímos al principio.
en aquel pasaje, en aquel primer capítulo de la carta a los Efesios. Lo que dice de Dios y de nosotros. ¿Qué les parece? ¿Están listos? ¿Sí? Versículo 3. ¿Quién lo tiene? Ari, a ver. Ari, dale, cualquiera de los dos. Gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y hay una palabrita ahí. En Cristo. Estando en Cristo hay una bendición espiritual que ya recibimos. Nos bendijo. El Señor nos ha bendecido. Gloria al Señor por su iglesia. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Segundo, versículo 4. ¿Quién va? ¿Ari? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió, nos bendijo primero, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo te escogió el Señor? ¿Cuándo eligió? ¿Hay alguien que vino hoy por primera vez? ¿Quizá? No. Levante la mano, a ver. Bienvenido. ¿Le damos un aplauso al amigo? Bienvenido. Gracias, Señor. Qué loco. Yo me imagino la primera vez que voy a un lugar y me siento y bueno, que todos me den un aplauso. Me gustaría porque parte de mí le gustan esas cosas, ¿no? Las estoy entregando al Señor, pero bueno. Pero qué loco. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te dicen? Pico. Bitcoin, entendí, digo. Valioso el hermano. Pero si hoy Pico escucha, ¿no?, lo que dice la Escritura. Dice, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos suyos, para que estuviéramos en este lugar. No es casualidad que estés acá. No es casualidad. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos suyos. No te escogió por lo lindo, o porque nunca te equivocás, o porque cantás bien como las hermanas, sino por su amor. En amor nos escogió. Y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, separados, apartados de Él. Esa santidad depende de Él, porque Él quiere que seamos santos. Pero depende de cuánto yo vaya a su presencia a reconocer esa necesidad que tengo de Él. Hermano, yo voy a seguir viniendo hasta que algún día crea que me gané algo por mi santidad y ya me sienta superior a ustedes y no venga. Pero mientras Dios me siga diciendo cuánto te falta, Leo, pero seguí insistiendo porque vas por un buen camino, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Mientras yo siga viendo mi necesidad de Él en mi corazón y reconociendo que lo necesito, yo voy a estar para Él. Y voy a recibir esa santidad cada vez que lo reconozca a Él en mi corazón. Ahora, cuando yo me sienta como el hermano mayor, que me la gané, no voy a estar en Él y no voy a recibir esa santificación que viene de Él. Nos bendijo, nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, santificados por Él. En amor
Dice, habiéndonos predestinado para ser... Cuando yo digo predestinado, ¿no? Si alguien me preguntara antes de esta mañana, bueno, ¿para qué nos predestinó el Señor? Yo pensaría en un montón de cosas, pero no en lo que dice acá. Dice, nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la NTV dice, tal como lo había planificado o planeado desde un principio. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Se escucharon? Nos preparó, nos predestinó para ser adoptados por Él. Cuarto, por su gracia nos hizo aceptos en el amado. Por su gracia el Padre nos ve en Cristo. La gracia de Jesús. Él nos ve aceptados por Jesucristo. Los ojos del Padre nos ven justificados a través de Jesucristo. Si estás en Jesús, el Padre te ve y ve a Jesucristo en tu vida. Pero nosotros no, nosotros nos vemos a nosotros mismos, por eso nos cuesta. Por eso la sufrimos a veces. Porque vemos lo que hay en nosotros. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en quién? ¿En nosotros? En Dios Padre, en Dios Hijo, que dio su vida, y en Dios Espíritu Santo, que nos sostiene, que nos revela, que nos anima, que nos fortalece, que nos consuela, que nos dice, vamos, no es por vos, amigo, levántate de esa cama porque no es por vos, no es por vos, sino que es por Dios, es por mí, es por su gracia. Quinto, tenemos redención por su sangre en el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Repasamos, nos bendijo, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Por su gracia nos hizo aceptos en el amado. Quinto, tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando vamos a Él y confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Vengan, pongámonos a cuenta, dice el Señor. Aunque tus pecados sean rojos como la sangre, como el carmesí, yo los voy a volver blancos, como la lana. Pero vez tras vez nos escondemos de Él. Cuando pecamos nos escondemos y no queremos venir acá y estar en el cuerpo de Cristo. Y no queremos ir a su presencia porque nos sentimos tristes. Pero en Él tenemos redención por su sangre a través de la confesión, del arrepentimiento y de la fe. Nos dio a conocer los misterios de su voluntad según su propósito, su beneplácito. Nos dio a conocer los misterios de la eternidad. Dice que las generaciones anteriores hubiesen dado cualquier cosa por tener lo que hoy tenemos, que es a Jesucristo y a su Espíritu Santo, viviendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos predestinó también para recibir herencia, versículo 11. Recibir herencia. Octavo, nos hizo para alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Para que nos vean a nosotros y vean a Cristo y glorifiquen a Cristo. Cristo se tiene que ver más en nosotros y no tanto nuestro carácter y nosotros mismos. Yo debo morir para que Él pueda verse más en mi interior. Eso claro que es un proceso, que es un tiempo, pero es una realidad que Él nos hizo para reflejar su gloria y para que alaben
la gloria de Dios a través de nuestra vida. 9, versículo 13. Habiendo oído el evangelio de la salvación, creímos en él. Y miren lo que dice: fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En unos pocos versículos, en un capítulo solo, Pablo habla de la Trinidad de Dios. Hablando de que el Padre nos predestinó, que todo viene del Padre, que tenemos salvación y gracia a través de estando en Jesucristo, el perdón de los pecados a través de Jesucristo, y que nos dejó su Espíritu Santo como un sello de la promesa. Habiendo oído el evangelio de la salvación, creímos en él y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora quiero terminar con lo que dice el versículo 17, porque se ve que, como decía al principio, estas cosas están en la Escritura y uno las puede repasar. Yo la he visto rápidamente, cada cosa que él ha hecho, pero yo los animo a que, si pueden hoy o mañana, puedan o hagan el intento de repasar lo que dice el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Y tenemos que creerla como iglesia. Decir, bueno, ¿por qué meditar en cada uno de estos puntos? ¿Qué quiere decir que Dios me predestinó para ser adoptado? ¿Qué quiere decir que Él me selló con su Espíritu Santo? Busquemos otras versiones de la Biblia. Es importante que podamos meditar en la palabra de Dios cada día. ¿Por qué les digo esto? Porque el apóstol Pablo, después de haberles dicho todo esto y haberles dado esa riqueza que hoy nos dejó y que hoy tenemos, ¿no? Porque él se lo escribió a la iglesia que está en Éfeso, pero hoy lo recibimos nosotros por herencia, ¿no? Lo que fue escrito para la iglesia en Éfeso hoy es para cada uno de nosotros si estamos en él. ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Pero Pablo dice algo en el versículo 17. Les termina de tirar toda la doctrina encima, algo poderoso, lleno de fruto. Les digo que estuve meditando y cada vez que más lo leía, más escribía y más quería compartir. Chau, bendición. Más venía a mi mente, a mi corazón. Por eso es tan rico que podamos estudiarlo. Pero me impacta lo que dice el versículo 17. Dice que Pablo, después de decirle todas estas cosas y de que lo sepan, dice que oraba sin cesar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, Dios Padre, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él, conocimiento de Él. Ruego al Dios Padre que les dé sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es como si les estuviera diciendo, estas cosas las tienen, pero si ustedes no las están viendo, si sus ojos no son abiertos, si el Padre no les abre los ojos y no ven la obra de Jesucristo en la cruz para ustedes, el amor del Padre enviando a Jesús, al Espíritu Santo ahí al lado de ustedes, si no lo ven, van a seguir como nada, como hasta hoy. Es como si Pablo hubiese visto esta reunión hace años 60 después de Cristo, y hubiese dicho, amigos, no importa lo que lean de la palabra, si no, sus ojos no son abiertos, si no ven al Padre. O sea que si alguno de nosotros en esta mañana no ha entendido, o su fe parece poca, pequeña,
Quizá como, no sé, pequeña como un grano de mostaza quizá. Y se están preguntando, bueno, es hora de poder decirle al Señor, Señor, yo quiero tener fe. Yo quiero que mis ojos sean abiertos a estas verdades. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos. Para que dejen de preocuparse por las cosas de este mundo y por las cosas que pasan. ¿Por qué vamos a comer o qué nos vamos a vestir? ¿O por qué no puedo tener la casa que tiene aquel o el auto que tiene el otro? ¿O por qué trabajo tanto y no me alcanza? ¿O por qué no puedo tener la familia que quiero? ¿O por qué mis hijos son así o son asá? ¿O por qué mis padres? Yo creo que esta mañana es una mañana también de reconciliación de nosotros con nuestros padres y de nuestros hijos con nosotros. Y que puedan ver cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa fuerza que operó en Cristo, dice, resucitándolo de los muertos. Ponete de pie conmigo. Ver que operan los que decidan creer en esta mañana. No según la fuerza de ustedes, sino según el poder de Dios que estaba en Jesucristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Escuchen bien, iglesia, porque esto es para ustedes. Esto yo no lo preparé, esto Dios lo trajo para ustedes. Miren lo que dice: la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, y sometió todas las cosas. ¿Quién? El Padre sometió todas las cosas bajo los pies ¿de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza a Jesucristo sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la cual son el cuerpo de Cristo. Son la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios habita en medio de su iglesia y la puso sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda potestad. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y aunque las puertas del infierno vengan en contra, no prevalecerán contra su iglesia. ¿Querés más? ¿Querés más? Decía alguien, ¿no? Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos dio su gracia, nos hizo aceptos en el amado, nos dio redención, nos dio perdón de pecados por la sangre de Cristo. De tal manera amó Dios Padre al mundo que envió a su único Hijo Jesús a morir en la cruz y a resucitar para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos reveló los misterios de antaño, nos hizo herederos para su gloria, nos selló, ¿con quién? Con su Espíritu Santo de la promesa. Él ya lo hizo todo, dice Pablo. Pero si sus ojos no son abiertos, ellos ya lo tenían, pero no lo estaban viendo. Hoy ruego que nuestros ojos sean abiertos.